Hola, mi nombre es Cristian Calderón, soy ingeniero en mina, pertenezco al área de investigación de accidentes y sanciones, también del centro de capacitaciones, y yo voy a ser su relator en esta capacitación. Principales operaciones mineras. Generalmente nosotros tenemos varias etapas en los procesos de la minería en Chile. Tenemos la búsqueda, la evaluación, en la cual están los procesos geológicos, es donde está la exploración geológica propiamente tal, donde se hacen los sondajes, donde se anda buscando el mineral. Luego de eso tenemos un proceso que es la explotación propiamente tal, donde ya ingresan los procesos mineros. Y esos procesos mineros caen en dos grandes familias, por decirlo. Es la extracción a rajo abierto y la extracción de minería subterránea. Luego de eso, una vez que se saca de las minas tanto a rajo abierto como subterránea, viene lo que es la planta de beneficios, el tratamiento de este mineral a través del beneficio y tratamiento. Y aquí nos subdividimos en dos grandes procesos, que son los procesos metalúrgicos. Y eso va a depender exclusivamente de la génesis del mineral. Vamos a hablar muy general con respecto a los óxidos, minerales oxidados, y también vamos a hablar con respecto a los minerales sulfurados. Para ambos se tienen distintos procesos metalúrgicos. Por el lado de los óxidos, nos vamos por el lado de la lixiviación, un proceso que vamos a analizar bien específicamente y vamos a ir viendo sus peligros y sus riesgos asociados, los cuales está la lixiviación. Después entramos en un sistema que se llama SX, que es la extracción por solvente, y donde al final se obtiene a través del electrowin o la electroobtención, se obtiene un cátodo a un 99,99% de pureza de cobre. Si nos vamos por el lado de la molienda, o sea, que son los tratamientos de los sulfuros, mineral sulfurado, entra molienda, concentradora, la fundición, porque desde la concentradora todavía no tenemos una buena calidad de mineral, hay alrededor de 30-32% de cobre, pero ya en la fundición tenemos ánodos de cobre. Y los ánodos de cobre, ustedes lo han visto seguramente, ahí en una fundición cuando está vertiendo, entra en lo que se llama la pirometalurgia, que es cuando ahí se funde el mineral. Ahí todavía no tenemos un cátodo, sino que se produce un ánodo de cobre que está a un 98%, muy cercano al 99%, pero aún no está completamente puro. Para eso tiene que pasar a la electrorefinación para ahí recién obtener un cátodo al 99,9%. Todo parte por la prospección y exploración, que es como le indicaba, es la búsqueda del mineral. Antiguamente se buscaba, o las personas subían, andaban en caballo buscando el mineral, afloramientos que podían indicar dónde podía haber minerales. Ahora ya la tecnología nos permite, no sé, ver vistas aéreas, usar drones, usar aviones, satélites incluso, donde se puede buscar el mineral. Una vez que se define este sector, ya viene lo que se llama la prospección, que ya es un proceso de ver lo que hay en el interior, porque esto aflora, lo que se ve desde arriba, pero tenemos que ver la profundidad, qué cantidad de mineral hay abajo. Y ahí vienen todas las campañas de sondaje, de diamantina o de aire reverso. Entonces se ocupan las campañas de sondaje para poder dimensionar qué cantidad de mineral tenemos. Luego de eso, ya con toda esa información geológica, se lleva esa información y se evalúa para ver si realmente es económicamente rentable la extracción del mineral, y también se determina cómo se va a sacar el mineral, si va a ser método de explotación, si va a ser a rajo abierto o va a ser a minería subterránea. Todo eso entra en la evaluación del proyecto. Luego eso, una vez que se define y ya se define qué tipo de extracción se va a hacer, qué método de explotación se va a utilizar, viene lo que es la construcción y movilización. O sea,
viene ya a implementar toda la generación, dónde van a ir los casinos, dónde van a ir Recuerden que esto generalmente, las minas están muy alejadas del centro urbano, donde van a ir los campamentos, donde está la gente, donde van a estar los garajes, los luz de garaje, etc. Donde va a estar la infraestructura. Y se empieza con los equipamientos de servicio, etc. Luego de eso, una vez que tenemos todo ya listo como para empezar la explotación propiamente tal, se define cuáles van a ser los equipos que se van a ocupar para poder explotar esta mina. Es muy importante la elección del equipo, dependiendo del método de explotación. Si es a rajo abierto, es muy importante los equipos de extracción. Estamos hablando de carguillo, los cargadores frontales, las palas. Es muy importante para darle los banqueos correspondientes, las bermas de seguridad. Los vamos a ver más en detalle. Es importantísimo eso. Y para que quede súper claro, tenemos que dentro de las operaciones, tenemos operaciones unitarias. Y existen 5 operaciones unitarias que ustedes deben conocer, que son solamente para la extracción, que es la perforación, la tronadura, el carguillo y el transporte. He hablado de 4. Hablé de 4 porque tienen el mismo apellido. Todas son de roca. Me explico. Perforación de roca, tronadura de roca, carguillo de roca y transporte de roca. Pero le dije que había un quinto, una quinta operación unitaria que es transversal a las otras 4, que se llama servicios generales y mantenimiento. Obviamente, todos estos equipos tienen que ser mantenidos para que duren en el tiempo, para que sean eficientes. Entonces, esas son las 5 operaciones unitarias que a continuación vamos a empezar a analizar una a una. Perforación de roca como primera operación unitaria. Es una de las más importantes porque es la primera. Si hay una mala perforación de roca, tenemos acarrea el problema para todas las otras operaciones unitarias. Porque si hay una mala perforación, no sé, se desvían los tiros, no es muy eficiente la perforación, va a traer problemas en la tronadura. Si genera problemas en la tronadura, va a generar problemas en el carguillo. Si genera problemas en el carguillo, va a generar problemas en el transporte y así sucesivamente hasta llegar a las plantas de beneficio. ¿Qué es la perforación? Es la primera operación unitaria y es una de las más importantes porque desde ahí empieza ya el método de explotación a hacerse. Tenemos 2 tipos de perforaciones. Tenemos las mecanizadas y las manuales. En minería subterránea se utilizan ambas, en la cual la perforación manual se utilizan perforadoras neumáticas, como podemos ver ahí en la fotografía, que hay 2 personas que están trabajando, una que es un ayudante y un perforista. Tenemos varios peligros y riesgos que los vamos a ir analizando. ¿Okay? Tenemos ahí presencia de ruido, polvo, suspensión, la sílice cristalizada está presente ahí. Y ustedes saben que con estos 2 agentes que están presentes se nos pueden producir problemas de enfermedades profesionales. También tenemos la perforación mecanizada, tanto en rajo abierto como en subterránea. Cuando estamos en subterránea se utilizan equipos denominados para avance en horizontal, jumbos, los cuales pueden ser de 1 brazo, de 2 brazos, de 3 brazos, de 4 brazos, los cuales pueden estar perforando simultáneamente. También tenemos, ya hablando en el rajo abierto, tenemos estas grandes perforadoras. Aquí se habla del gigantismo. En minería de rajo abierto se utilizan equipos muy grandes. De hecho, la perforación, esa perforadora que ustedes están viendo en la fotografía, es más o menos de 10 pulgadas de diámetro. O sea, ahí cabe perfectamente un pie de una persona, en la cual, si va distraída y mete un pie en un pozo de esto, puede caerse y puede causar alguna lesión. Entonces, estos elementos que se están haciendo, la perforación, es para luego alojar el explosivo. Vamos a ver un video en el cual se ve una perforación en un rajo abierto. Ahí lo que ustedes están viendo es una perforadora
que está perforando en un banco, pero si ustedes analizan, tenemos muchos peligros que se pueden identificar. ¿Usted puede identificar alguno? Puede estar ya identificando, como por ejemplo la radiación ultravioleta, que también tenemos como tipo de agente, ¿no es cierto? Que nos puede hacer. Obviamente el ruido es un gran peligro que puede llevar a problemas a los operadores. Ahí se fijan, en la perforadora hay una cabina. Dentro de esa cabina está el operador. ¿Ustedes creen que ese operador está expuesto al ruido, al polo suspensión? No debiera estar expuesto, porque esas cabinas se tienen que mantener selladas para que estos agentes, ruido, polvo, que tiene sílice cristalizada, no ingresen al interior de estas cabinas. Pero afuera existe mucho ruido, como pueden ustedes percibir. Detrás de la perforadora, si ustedes ven, están transitando equipos, o sea, también tenemos peligro de tránsito de equipos. Vemos en los bancos ahí se ve una falla geológica. Entonces tenemos varios peligros y riesgos en este tema. Subir un equipo a un equipo es un peligro, subir y bajar de un equipo, y para eso se tienen que utilizar siempre los 3 puntos de apoyo. Siempre estar delimitada la área de trabajo. Es muy importante la segregación en los lugares de trabajo, porque aquí interactúan muchos equipos. La perforación tiene que ser bien diseñada, bien planificada, porque, como les indicaba, es un tema que es importante y es la primera operación unitaria que tenemos que tener en consideración y analizar sus peligros y riesgos. La segunda operación unitaria, luego de la perforación, es la tronadura. Es donde aquí se ingresa al orificio perforado, tanto en mina subterránea como en rasgo abierto, explosivos. Para que estos explosivos puedan, por agentes físicos y químicos, generar gases a altas presiones y altas temperaturas y quebrar la roca. Los principios fundamentales que hay que tener en una tronadura es que siempre se tienen que tener en consideración que tienen que haber a lo menos 2 caras libres. ¿Qué son las caras libres? Las caras libres son como los espacios que se generan. En un banco uno puede ver las caras libres que se forman en forma natural, como son los taludes de los bancos o las bermas de los bancos, hacia arriba. Podemos tener 2. Ahí tenemos 2. Pero en una mina subterránea, ¿ustedes se pueden imaginar cuántas caras libres hay? Generalmente, cuando uno está avanzando en una galería, en un socavón, siempre hay una, que es la que está por donde tú estás trabajando, por donde la persona, el trabajador, el perforista está trabajando. Entonces, como les indicaba, la teoría indica que hay que tener 2 caras libres mínimo. Entonces, ¿cómo se genera la segunda cara libre? Se genera a través de unas perforaciones que son especiales, que es un set de tiros que se llaman reinuras, las cuales están muy cercanos a tiros que están vacíos, que no se cargan con explosivos, y ahí se genera la segunda cara libre. Ustedes pueden ver ahí en la fotografía una tronadura al aire libre, ni siquiera un rajo. ¿Qué nota le pondría usted a esa tronadura? Yo no le pondría una muy buena nota, ¿no es cierto? Porque aquí hay que evitar muchos peligros. Uno de esos peligros es la generación de fly rock. ¿Qué son los fly rock? Pocas rocas voladoras. Las rocas voladoras vuelan muy lejos cuando la tronadura no está bien definida, las cargas de explosivos no están bien calculadas, o por falta de caras libres generan fly rock. Esta fly rock, lamentablemente, en minería ha tenido accidentes fatales, por lo cual tiene que existir también cartas de loros. Las cartas de loros en tronaduras son muy importantes porque definen los lugares, las distancias del foco donde está la tronadura, donde se realiza la tronadura, y dónde van a estar ubicados los equipos, y lo más importante, dónde van a estar las personas. Entonces, esas cartas de loros que está definido se tienen que designar y se tienen que programar antes de la tronadura. ¿Qué es un loro? La palabra loro en minería está definido en el Reglamento de Seguridad Minera, y existen 2 tipos de loro: el loro físico y el loro vivo. El loro vivo es una persona. Cualquier persona puede ser loro. ¿Y qué significa? Un supervisor lo coloca y le dice: tú no ingresas de aquí para adentro,
y ya se acabó. Usted solamente, yo le puedo dar la orden para que ingrese. Esa persona no puede dejar entrar a nadie sin la autorización de la persona que está a cargo de la tronadura. Y los loros físicos o metálicos, que están definidos, vuelvo a repetir, en el reglamento, son por ejemplo conos. Un cono es un loro físico y un loro no lo puede pasar. No puede transgredir un letrero, una cinta de peligro, un montón de tierra que te impide el paso si vas en un vehículo. Es un loro físico o metálico. Lo que también se tiene que tener en consideración es que en las tronaduras se generan gases. Indicamos que lo que genera el rompimiento de la roca son los gases a altas temperaturas y altas presiones que se generan cuando se inicia la tronadura. Pero esos gases en un rasgo abierto, como vemos ahí en la fotografía, no es tan problemático porque los gases se disipan. Pero dentro de una mina subterránea sí tenemos que tener precauciones con los gases, porque ahí se generan gases que son mortales y están en el reglamento estandarizado los dos gases que se generan por tronadura, que son el monóxido de carbono, CO, su fórmula química, y esa tiene una medida, un límite permisible. Ese límite permisible es que no puede superar los 40 ppm, o sea, las 40 partículas por millón. También hay otro gas que se genera en las tronaduras que es peligrosísimo, que son el dióxido de nitrógeno, o sea, los humos nitrosos, NO2. Esos humos no pueden pasar los límites permisibles de 2.4 o 2.6 partes por millón, los cuales también son complicados para el ser humano si es que está expuesto. Esto está escrito en el reglamento, pero también están escritos en el Decreto Supremo 594, los límites permisibles ponderados, en los cuales uno puede verlo y saber a cuánto está expuesto. Pero en una mina subterránea, una tronadura, es importante también que se genera una captación, para que haya tronadura, una captación de oxígeno. Entonces puede haber deficiencias de oxígeno. El reglamento de seguridad minera habla que uno no puede estar expuesto a menos de 19,5% de oxígeno. Entonces, ¿cómo uno puede verificar eso en una mina subterránea, por ejemplo? Se entra con un chequeador de gases. Y el chequeador de gases indica cuando uno está sobre los límites permisibles, y si está sobre los límites permisibles, emite tres formas de avisar: una luz, un brillante, un sonido, una alarma. Pero dentro de una mina subterránea hay mucho ruido, capaz que no se escuche la alarma y tampoco a lo mejor si lo lleva en un bolsillo no siente el pitido, pero también puede vibrar. Entonces estos chequeadores de gases es importante que los supervisores, sobre todo, que tienen que ingresar con otra persona a verificar cómo están las posturas, lo lleven, porque el monóxido de carbono es insípido, no es visible, no se siente. Entonces ese es un gas muy peligroso. Este es un chequeador de gases. Este chequeador de gases tiene que estar calibrado. Se debe encender, si se utiliza mayormente en minería subterránea, se debe encender y calibrarse en un ambiente libre de contaminantes, o sea, en superficie. Antes de ingresar a una mina subterránea, usted tiene que prender este chequeador y se calibra. Cada cierto tiempo hay que mandarlo a calibrar, porque depende la vida de la persona que esté bien calibrado este chequeador de gases. Vamos a ver un video de una tronadura en un rajo abierto. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahí? Una tronadura a rajo abierto en el cual se ve que genera mucha vibración. Hay mucha energía que se genera. Si ustedes ven ahí cómo está, se ve atrás, en los bancos que están detrás, caídas de material. Entonces, este tema de la tronadura tiene que ser muy bien planificada su carga, la cual va a estar expuesta. Y algo muy importante, las bermas de seguridad que ustedes ven en los bancos tienen que estar siempre lo más limpia posible.
para que cuando uno va desarrollando la mina, se va profundizando la mina, esas vibraciones que van generando obviamente las tronaduras no caigan hacia donde están trabajando, sino que vayan quedando en las bermas de seguridad. También hay una tronadura que se llama de precorte, y esta tronadura es una tronadura de seguridad, yo la llamo de seguridad. Esta tronadura que vamos a ver a continuación es una tronadura que se hace para definir a dónde va a llegar el banco. Hay una cuenta regresiva y sale la tronadura. Si se fijan, es una tronadura, es como un cañonazo, sale, es una línea nomás. Pero hasta ahí nomás llega el banco. Si se ven en la fotografía, en la parte del video donde quedó detenido, se ve que hay bancos que aún están en producción. ¿Por qué se genera esta tronadura de precorte? Que es muy importante que se haga antes, porque genera espacio. Entonces las vibraciones, cuando hay mucha vibración, la idea es que esa vibración disminuya frente y que no dañe a la roca donde va a quedar el banco definitivo. Es por eso que es importante las tronaduras de precorte que las tengan en consideración. Es importante también tener en consideración que en minería subterránea tenemos que tener claro las caras libres de dónde van. La indicada que la cara libre se genera en la rainura. ¿Y cómo se genera en la rainura? Con una secuencia de salida. Siempre la secuencia de salida va a salir hacia la cara libre más cercana. Entonces, los tiros que están en la rainura son los primeros que salen. Y después van saliendo los auxiliares y van saliendo los contornos. Generalmente los contornos de una mina subterránea, de una labor que se está llevando, los que van como las paredes, a eso se le llaman cajas. Lo que es el techo, que es como la bóveda, como el arco esa, se llaman coronas. Y los tiros que van debajo, en el piso, se llaman zapateras. Ustedes vamos a ver un video y vamos a ver una secuencia de cómo salen los tiros, pero en tiempos muy reducidos. Aquí estamos hablando de 25 milisegundos entre tiro y tiro. O sea, el primero sale a 25 milisegundos, el segundo sale a 50, el tercero sale a 75 milisegundos y así sucesivamente hasta salir toda la tronadura. Vamos a ver un video de cómo se distribuye y cómo va saliendo esta tronadura para que sea una tronadura eficiente. Ahí vemos, sale la secuencia y si se fijan, al último sale el contorno. Generalmente el contorno sale de esta manera: caja, corona, zapatera. Ahí podemos ver de frente cómo se van distribuyendo y cómo va saliendo los tiros. Lo vamos a ver un poquito más lento para que se vea la secuencia, cómo va saliendo estos tiros. Si se fijan, los primeros son los de la rainura, donde está la cara libre, donde están estos tiros que no se cargan con explosivos. Y luego se va saliendo al contorno de la rainura hasta llegar al contorno. El contorno es muy importante, que hay que tener cuidado con ello, porque no hay que golpear mucho el cerro para que no tener problemas de fracturamiento de roca. Aquí lo estamos viendo muy lento, la salida, centro. Esas son las salidas que se les da, los tiempos que se les da, hasta al final salir todo el contorno y sale la tronadura en forma completa. Y si lo queremos ver ahora muy lento, se puede verificar en el video. Luego de la tronadura viene el proceso unitario que se llama carguido de roca. Y este carguido de roca tiene varios elementos. Si estamos hablando de una mina de rasgo abierto, tenemos equipos como cargadores frontales, palas mecánicas, palas eléctricas. En subterránea ocupamos otros equipos, tales como scoop, también hay cargadores frontales. Pero lo importante del carguío es que el operador del carguío, él debe saber cuál es el mineral y cuál es el estéril. El mineral es el que tiene valor económico, el que va a mandar a la planta de beneficio. El estéril es el que no sirve para lo que se está procesando y se va generalmente a los botaderos
de estériles. Entonces tiene varias secuencias para dónde va el carguillo de roca. Aquí podemos ver también con el transporte, vamos a unir el carguillo y el transporte como el proceso que es el que es de mayor costo. ¿Por qué el de mayor costo? Porque es el donde se utiliza mayor cantidad de equipos. Un camión de extracción tiene un valor muy grande, entonces se ocupa mucho para transportar grandes cantidades de material. Y ese material va a distintos destinos, o va a planta de beneficio, o va a botadero, o va también pueden ir a acopios de mineral de baja ley que se pueden ir manteniendo ahí en el tiempo y se pueden ir reutilizando cuando las plantas de beneficio lo pueda utilizar. Aquí vamos a ver un video de carguillo y transporte en el cual vemos una excavadora que está cargando un camión de extracción. Si se fijan ahí tenemos varios peligros y riesgos asociados. Si se fijan, el operador del camión de extracción no ve al operador de la excavadora. Entonces ahí tiene que haber un tema de comunicación. La comunicación es fundamental en todas las operaciones unitarias. Aquí obviamente hay comunicación radial, pero también tienen que haber comunicaciones visuales. Para poder aculatarse ese equipo en ese sector, tienen que haber comunicaciones visuales, radiales, de señas, de bocinazos también se utilizan. Y si se fijan, ese equipo está trabajando cerca de una falla geológica. Entonces también tenemos unos peligros ahí presentes en el equipo. Ese equipo está montado en una cama de material, si se fijan, y esa cama de material la oruga están apuntadas en forma perpendicular al camión. Eso es por un tema de seguridad. En caso de que tenga que moverse el equipo, se mueva siempre dentro de la cama. Y también es un tema para que el operador de carguío vea lo que está cargando. O sea, es muy importante que el operador vea dónde está cargando en la tolva del equipo. La quinta operación unitaria son los servicios generales y de mantención. Les decía que esta es transversal a las 4 anteriores, a la perforación, a la tronadura, el carguillo y transporte de roca. Porque aquí los equipos tienen que hacerles mantenciones y reparaciones también, en el caso de que tenga alguna falla mecánica. Estos mantenciones, estos equipos, tiene que ser muy bien planificados para que los equipos sean más eficientes. El mantenimiento de equipos es fundamental y es estratégico en el tema de las operaciones unitarias, de las 4 operaciones unitarias para que pueda funcionar una mina. Pero dentro de estos servicios generales de mantención tenemos muchas áreas en las cuales hay muchos peligros y riesgos. Aquí se trabaja con soldadura, con electricidad, con con lubricantes, con muchas sustancias peligrosas. Entonces, dentro de los servicios generales tenemos muchos peligros y riesgos asociados. Pasando al proceso de beneficios del mineral ya propiamente tal, una vez que el mineral llega a la planta de beneficio, si recuerdan, teníamos la génesis de los minerales, teníamos los óxidos y los sulfuros. En ambos casos tienen el mismo proceso inicial para el procesamiento de beneficio mineral, que se llama chancado de roca. O sea, uno ingresa, si viene de una mina con mineral oxidado, tiene que pasar por la planta de chancado sí o sí. Si viene con mineral sulfurado, también tiene que pasar por la planta de chancado sí o sí. Los métodos de explotación que comentábamos se dividen en dos grandes métodos. El método de explotación a cielo rajo abierto, que es único, que es el de bancos, de gradas, y el de método de explotación subterránea. Los métodos de explotación subterránea tienen muchos métodos para cómo se va a explotar. Y eso va a depender de la génesis de la mineralogía. Si son cuerpos, hay vetas, si son mantos, son pórfidos, son cuerpos masivos, y va a depender de su génesis, de cómo está dispuesto el mineral. Aquí hay una tabla, una muestra de varios métodos de explotación en los cuales uno puede analizar, por ejemplo, el Rule and Pillar, que generalmente se ocupa para mantos, pero a lo que me gustaría que ustedes supieran que nuestra división de Codelco, la Corporación del Cobre en Chile,
en casi todas sus divisiones de minería subterránea, estamos hablando de minería subterránea, utiliza lo que se llama el block caving. Ese es el método de explotación principal en minería en Chile. Una vez que ya tenemos el mineral, lo sacamos de la mina, tanto de un rajo abierto o de subterránea, entramos al proceso de combinación, sean óxidos, sean sulfuros. Y la combinación es el chancado. Y el chancado ¿en qué consiste? En utilizar equipos chancadores, como se ve en la fotografía, y podemos ver un diagrama incluso, en el cual podemos ver que está descargando un camión en un chancador primario. Generalmente están los chancadores primarios, secundarios y terciarios. La idea es ir reduciendo de tamaño el mineral para poder luego ser procesado según mineralogía o la metalurgia que se vaya a utilizar. Tanto si son óxidos, se va a utilizar la lixiviación; si son sulfuros, se va a utilizar el método de flotación. Las plantas de beneficio entran, ambos tienen en común, como se ve en la lámina, el chancado, pero si son sulfuros, terminan también con un cátodo de cobre, pero pasan por la molienda, por la flotación, por la fusión, por la conversión. Pero mientras, si son óxidos, entran por el sistema de lixiviación, extracción por solvente, la electroabstención, y en ambos se obtiene un producto que es un cátodo de cobre al 99,9% de pureza. Si nosotros vemos, aquí vemos algunas fotografías de la flotación, en las cuales en la celda de flotación ya viene molido el mineral. Ese mineral es flotado, se entregan, se echan aditivos en los cuales flotan. Por eso se llama flotación. Ahí se generan unas burbujas en las cuales el mineral se va pegando, el mineral de cobre se va pegando y va saliendo por su superficie y va desbordando y va cayendo, y eso es el concentrado de cobre. Ese concentrado de cobre está más o menos un 30-32% de pureza. También tenemos aquí lo que se ve en la lixiviación, tenemos la electroabstención, tenemos la fundición y tenemos la refinación. ¿Qué es la fundición? La fundición viene por el lado de los sulfuros. Luego de la flotación, tenemos que generar y concentrar aún más ese cobre. Entonces se utiliza la pirometalurgia. La pirometalurgia es fundir básicamente el concentrado de cobre. Y se trabaja a temperaturas extremas, entre 1200 a 1500 grados Celsius, o sea, una temperatura extrema. Imagínense ustedes, los trabajadores que están ahí tienen que utilizar elementos de protección personal que son especiales para eso, no pueden estar mucho tiempo expuestos en estos ambientes que son muy agresivos. En todos los procesos se generan residuos mineros. Estamos hablando de las plantas de beneficio. De la mina se generan los botaderos de estériles y los desmontes mineros. Pero si nos vamos por el lado de la lixiviación, podemos generar depósitos de ripio de lixiviación, como vemos ahí en la fotografía, una rotopala, esa rotopala de Ramiro Tomis, en la cual saca los ripios que ya son residuos, que ya no sirve, ya se le sacó todo el cobre que tenía que sacarse. Luego de eso también tenemos como residuos las escorias. Y también tenemos los depósitos de relaves, en los cuales salen por el lado de la flotación. Aquí se ve en esta lámina una clasificación de los distintos tipos de depósitos de relave. Les dije que eran 5. Cuando hablemos de depósitos de relave, recuerden el cuerpo legal, que es el Decreto Supremo 248. Es el que regula la construcción, la mantención y cierre incluso de los depósitos de relave. Y existen 5 tipos. Los tranques de relaves, los cuales se construyen con el mismo material fino del relave, con el material grueso del relave, el material fino va a la cubeta. Los embalses de relave, que son prácticamente piscinas, son construidos con material de empréstito y el cual se vierte el relave dentro. También tenemos los relaves espesados, los relaves filtrados y los depósitos de relave en pasta. ¿Qué es lo importante con estos 3 últimos tipos de depósitos de relave? Que en minería el agua es oro. Entonces hay que recuperar la mayor cantidad de agua de estos residuos. Entonces por eso que se pasa por estos procesos para poder volverlo al sistema y volver al proceso metalúrgico del cobre. Y por último, ¿qué vamos a hablar en este punto? Vamos a hablar sobre los pasivos ambientales mineros, que son los PAM. ¿Y qué son los PAM?
los PAM son los residuos mineros que dejaron botados los mineros antiguamente. Se construía, se hacían socavones, piques, chimeneas y quedaban botados. ¿Qué pasa con esas instalaciones? Están abandonados. Nadie es responsable de eso. ¿Quién se está haciendo cargo en este momento? Hay una legislación que quiere tomar estos pasivos ambientales mineros para que se puedan eliminar, controlar o simplemente tener en consideración también una reforestación, una forestación con respecto a estos tipos de pasivos ambientales mineros que existen mucho en Chile. Vamos a hacer un resumen con respecto a los procesamientos de minerales y a sus residuos que genera la minería. Si nos vamos por los óxidos, nosotros tenemos que entran al proceso a la planta de chancado, primario, secundario y terciario. Luego de eso, pasa de la planta de chancado, se reduce el mineral aproximadamente una pulgada, media pulgada, va a depender de cada faena o planta de beneficio como lo está tratando, pero no es más allá de media pulgada. Pasa un tambor aglomerador que se llama curado de mineral. Es donde recibe el primer encuentro con la partícula con ácido sulfúrico diluido. Estamos hablando de los óxidos de cobre. Estamos hablando del proceso de lixiviación. Entonces ahí el cobre toma en este tambor aglomerador que está girando, toma una primera contacto con ácido sulfúrico diluido. Luego de eso es tomado esta partícula de media pulgada, una pulgada, pulgada y media, va a depender, como les decía, y se generan las famosas pilas de lixiviación, que ustedes lo han escuchado alguna vez. Existen dos tipos de pilas, las pilas estáticas y las pilas dinámicas. Las pilas estáticas se construyen sobre un lugar que es totalmente que no puede pasar para abajo la solución, o sea, impermeable, se impermeabiliza el sector con carpeta, etcétera, y esas pilas quedan ahí por siempre. Se pueden ir construyendo sobre la estática algunos pisos más arriba, pero según cuidando que haya estabilidad física y también que haya estabilidad física. Y también están las pilas dinámicas. Las pilas dinámicas que se construye este lugar que se impermeabiliza, se trae material fresco de la mina, se colocan los irrigadores, los aspersores, cae el ácido sulfúrico diluido, diluye, saca el mineral, se recupera el mineral, aquí va en solución de cobre y durante un cierto tiempo ya no le queda cobre y se remueve ese material y ese material se lleva a los ripios de lixiviación. Luego de la pila de lixiviación entramos a un sistema que es para concentrar aún más el concentrado de esta solución rica en cobre. En esta solución va más o menos como 5 gramos por litro. Imagínense, 5 gramos de cobre por litro de solución. O sea, es muy baja la concentración de cobre, pero por la extracción por solvente, cuando pasa por este sector, ya se va incrementando, sube, se concentra aún más, llegando a aproximadamente 55 gramos por litro. Ya hay en un litro de solución, hay 55 gramos de cobre. ¿Qué se hace? Está en solución, imagínense lo líquido. Se hace pasar por la electroobtención. Se coloca, entran unas naves grandes en las cuales esta solución se le hace pasar corriente continua por cierta cantidad y hay un ánodo y un cátodo. Un ánodo y un cátodo. Y por un efecto que se llama electrólisis, el cobre se va adhiriendo al cátodo. Y transcurriendo el tiempo, ese cátodo va engrosando. El ánodo es una lámina de acero inoxidable y en estas naves pasa un tiempo y viene lo que se llama la cosecha. La cosecha es cuando ya pasó un tiempo y se saca, vienen con puente de grúa, se saca las láminas de cobre y eso es, ya ahí tenemos un cobre al 99,9% de pureza. En este proceso de la lixiviación tenemos 3 grandes residuos. Si llegamos de la mina, se generan botaderos de esterilidad. Es un residuo minero. En las mismas pilas de lixiviación
como conversamos, tenemos los ripios de lixiviación. Y en el proceso de extracción postsolvente y también en la electroextracción tenemos las que se llaman las borras de lixiviación y también están las borras anódicas que se generan en este proceso. Por el lado de los sulfuros, tenemos igual, entra por una planta de chancado, primario, secundario y terciario, pero aquí la diferencia en los sulfuros es que se requiere que la partícula quede muy conminuida, que se genere un polvo, muy molida. Por eso, de la planta de chancado tiene en sí un proceso que se llama molienda. Es más caro este proceso, se necesita más energía, pero se libera el cobre, el cobre es de mayor ley, los sulfuros donde hay mayor ley. Y entra en la planta de flotación como una pulpa, agua, más aditivos, más este molido de mineral, y entra a la planta de flotación. Luego de la planta de flotación sale el concentrado, ese concentrado va a la fundición, donde hablábamos de la pirometalurgia, donde se generan los ánodos, que están en un porcentaje de un 98% aproximadamente de pureza, y para llegar al 99,99% pasa por una electrorefinación. Y así se obtiene un cátodo de cobre de 99,99%. Por los sulfuros, ¿tenemos residuos? Claro que tenemos residuos. Los botaderos de estériles también se generan por los sulfuros. Y las plantas de flotación lo que generan son los depósitos de relave, que ya le dijimos que eran 5. También en la fundición que se generan las escorias. Todos estos residuos que se generan se pueden ser reutilizados. Por ejemplo, las escorias se le puede dar otra utilización. Los depósitos de relaves, según va avanzando la tecnología, se pueden repulpear, se pueden tomar, se pueden levantar y darle otro uso. Los ripios de lixiviación de igual forma. Las borras de lixiviación son sustancias peligrosas, son residuos peligrosos. Esos son los únicos, de lo que estoy hablando, son los únicos que tienen que darle un tratamiento de disposición final certificado por el Servicio de Salud.